Hola hermanos, una vez más nos encontramos acá con este programa Casa de Dios, de la Unión de la Asamblea de Dios. Mi nombre es Silvio. Nosotros venimos estudiando el Génesis a través de que dijimos los 5 primeros libros del Pentateuco, es el estudio que estamos armando ahora. Estamos llegando al capítulo 3 de Génesis. En la redacción anterior habíamos dicho que por gracia somos salvos, porque en el capítulo 1, que lo vamos a volver a repetir ahora, Dios nos empieza hablando de una manera especial al hombre, ¿no? Porque es la caída del hombre. Pero la serpiente, que era astuta más que todo animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios no te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, ahí venía la tentación, como nosotros hemos dicho. ¿Quién no fue tentado? ¿Quién no fue arrastrado, ¿no es cierto?, a hacer algo que es impropio o indebido, ¿no es cierto?, de un ser humano. ¿Por qué decimos impropio, indebido? Porque Dios desde el principio le dio al hombre todo, todos los bienes, lo hizo mayordomo de todo este mundo. Y hoy vemos cómo está el mundo y sabemos que el hombre como mayordomo ha defraudado mucho a Dios. Hoy sufrimos ciertas cosas, ¿por qué? Por sus manejos de hombre. Porque el hombre necesita a Dios entonces. Y el hombre necesita a Dios porque si yo soy un capitán de ejército, por ejemplo, necesito tener sabiduría para poder manejar a mi ejército a la guerra. Si yo soy una autoridad de un pueblo, necesito la sabiduría, la bendición de Dios para poder manejar primeramente toda la gente que está a mi cargo y después solucionar los problemas del pueblo o la ciudad o la nación o el país en el cual Dios me puso. Porque dice que toda autoridad es puesta por Dios, la cual nosotros los hombres tenemos que respetar, honrar, dice, y orar por ellos. No juzgar, porque decimos, no, hacemos un voto y juzgamos a esto y juzgamos al otro, no. Los votos, lo único que lo sabe, lo único que conoce la intención de otros corazones es Dios. Pero también dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es muy engañoso. Hoy dice una cosa y mañana otra. Pero Dios, sabiendo todas esas cosas, nos da siempre el libre albedrío, la decisión. Podemos nosotros elegir las propias autoridades, cuántas veces nos equivocamos. Por eso la Biblia nos habla de la historia de ese hombre, el rey Saúl, que fue elegido por el pueblo de Dios, pero se equivocaron. Pero lo hicieron ellos a elección personal, por la vista, que era un hombre alto, rubio, muy apuesto aparentemente, y el pueblo eligió a eso, a la apariencia. Y sin embargo Dios tomó de detrás del ganado, de ella ahí en el medio del campo, cuidando unas ovejitas, que era David. Pero David esperó hasta su tiempo, por la gracia y la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? No se apuró nunca a correr o a hacer las cosas, sino esperó siempre los tiempos de Dios. Y Dios le marca al hombre los tiempos. Si nosotros confiamos en Él, esperamos en Él, Dios nos marca los tiempos. Un mismo pesar vamos a tener todos vamos a pasar por lo mismo, todos vivimos bajo un mismo techo, como alguien diría, que es nuestro cielo, nuestra tierra, vamos a tener penalidades, todo, pero de una manera distinta la vamos a tomar los hijos de Dios cuando estamos tomados de la mano de Él. La vamos a vivir de otra manera, la vamos a vivir en la victoria, la vamos a vivir vigorosos, sabiendo que mayor es nuestra esperanza que la esperanza del mundo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios cuando el hombre desobedeció y fue desatento con Dios, como lo sigue haciendo hoy en día. Hoy seguimos desobedeciendo a Dios. Los propios cristianos desobedecemos a Dios, ¿por qué? Porque terminamos haciendo lo que nosotros queremos, como lo hizo acá esta joven mujer, ¿no?, que dice Eva, que dice: y la mujer respondió a la serpiente, en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire el engaño, ¿no?, del mundo. ¿Cuántos hijos nuestros, familia nuestra, se van tras ídolos que vemos en la televisión o en distintos monumentos, en distintas manifestaciones, porque ellos hacen sus grandes megas preparaciones, ¿no es cierto? Y decimos: yo quiero ser igual que ellos, yo quiero ser igual que aquel, yo quiero aquel. Ahí nos vamos tras ídolos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ganaron mucha plata, porque ellos ganaron esto, lo otro. O cuántos chiquitos dicen: yo voy a ser igual que aquel jugador de fútbol, aquel otro. Y no sabemos nosotros los hombres que para cada uno Dios tiene algo distinto.
Somos personas individuales delante de Dios y Dios es el que se encarga de darle a cada uno un distinto caminar. En ese caminar, quizá de pronta edad, Dios nos llama, y bendito a esos varones, esas mujeres, ¿no?, que Dios los llama de temprana edad para el servicio, aunque mayor es la carga para ellos. Pero siendo llamado de joven, uno es como con el tiempo, va viendo las cosas distintas, va viendo cómo es el transitar del hombre, los pensamientos nuestros que teníamos, que nos habían heredado nuestros padres, nuestros abuelos. Vemos que con el correr del tiempo, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, es distinto el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios hoy lo puedo compartir porque es un pensamiento distinto al mundo. El mundo dice, vamos a hacer esto, esto y esto por esto. Y sin embargo Dios dice todo lo contrario. Y ahí empezamos a entender por qué Dios decía, cuando Él andaba caminando, el que te pegue en la mejilla derecha por la izquierda, el que te pida la capa, dale también la túnica. ¿Cómo puede ser eso? Decíamos, ¿no? Señor, si vivimos en un mundo de injusticia, de gente mala, gente que no se merece ciertas cosas, las decimos nosotros, pero Dios no lo dice eso. En ningún lado Dios juzga a nadie juzga a Dios. Cada hombre que cae por sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó una vez, dos veces, tres veces, a través de un video, a través de una radio, a través de la palabra, a través de haber pasado por alguna iglesia, pero ellos siguen rebeldes y siguen haciendo la suya. A mí me parece que yo tengo que hacer esto y esto. A mí me parece esto. Ese parecer que tenía esta serpiente, cuando de alguna manera le empezó a dar vuelta a Eva, y ganó a través de ella. ¿Vi cómo ganó a través de ella? Sí, porque la mujer es más sentimiento que el hombre. Por eso Dios la puso de compañera. No la puso de cabeza de la casa, la puso de compañera. Es un relato hermosísimo poder llegar a entender el matrimonio de Dios, porque el matrimonio de Dios es algo santo, puro. Nuestros hijos son santos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es bendecido de Dios, pero un matrimonio, no que digamos tenemos 3, 4 matrimonios. Hay hermanos que dicen, yo no me acerco a Dios porque ya voy por el tercer matrimonio. No, está equivocado. Está equivocado ese hermano porque tiene que decirle a Dios, Señor, acá estoy, tal como soy, con mi esposa, ambos juntos queremos acercarnos a usted, y Dios los toma tal como están, y de ahí en principio Dios empieza a hacer cosas en su vida, a cambiar su vida, pero es nuestra decisión. Esta mujer, Eva, tomó una decisión, dijo, dice, entonces vamos a ser Dios, se jugó con el sentimiento de ella. ¿Cuántas mamás con su sentimiento educan mal a sus hijos porque le dan de más las cosas? ¿Por qué? Porque ellos ponen delante el sentimiento y no la labor de Dios. Cuando Dios ordena en la Biblia cosas, tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios nos manda cosas, tenemos que tenerla en cuenta. No decir no porque Dios dice eso, pero bueno, yo vamos a hacer esto. Y bueno, si está bien que se lleven bien ellos, pobrecitos, decimos, bien, los hombres. Pero ese es el sentimiento, no es de parte de Dios. Nosotros conocemos a una persona que lamentablemente tiene un espíritu de gay. Bueno, nosotros tenemos que orar por esa persona. Dios murió en la cruz por él. Pero nosotros tenemos que orar para que esas cadenas sean desatadas, sacadas de esa vida. A través de uno solo, a través de la iglesia, a través de juntarse de los siervos, de poner a alguien en especial en oración. Y Dios hace la obra. Hermanos, ¿por qué las iglesias cada vez están más desparramadas? Porque el enemigo no quiere que las iglesias se junten, que las iglesias se unan, que busquen en espíritu y verdad a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe que la oración eficaz del justo puede mucho porque puede levantar al enfermo de al lado, puede ayudar a aquella persona que es gay, a otra persona que mira pornografía, que son pecados ocultos, pero que están ahí. ¿Cómo podemos hacerlos sacar? ¿Cuándo y cómo? Primeramente siendo sinceros nosotros con Dios y después uniéndonos en oración. Por eso cuesta formar una iglesia en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque el mundo está encargado de hacerlo desarmar. Busca desarmar los matrimonios. ¿Por qué busca desarmar los matrimonios el mundo? Porque no quieren presentar la genuinidad de Dios, que es el matrimonio a través del hogar, a través de la familia, se constituye en todas las naciones. Todas las naciones empezaron de un matrimonio. Nosotros venimos toda la raza ahora sobre la tierra de tres descendientes de Noé, nada más. Sem, Jafé y Cam, que son los morochos, los de África. Nosotros somos semitas, nuestras antiguas eran semitas,
Pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que ellos estaban acá en esto? Porque antes la tierra era una sola, se encontraba en un solo lugar. Pero en el capítulo 10 que vamos a ver de Génesis, Dios, en los tiempos de Jambres, dice, la tierra fue dividida. Y ahí se fueron dividiendo los primeros pobladores que estaban. Y son nuestros padres antepasados, ¿no? Entonces por eso podemos decir claramente que venimos con ese pecado, venimos con esa intención, venimos con la intención de querer ser grandes, porque fuimos llamados a ser grandes, pero grandes hijos de Dios. Dios, cuando estaba con sus discípulos, él iba caminando y a su discípulo, uno de los discípulos dijo: Señor, Señor, dice, mira esos hombres, dice, que están echando fuera demonios, están obrando en tu nombre, pero no nos siguen. ¿Cómo es eso? Entonces el Señor le dijo: no, déjalo, dice, porque el que no está con nosotros desparrama. Entonces vino otro discípulo que el Señor ya había usado en varias cosas, ¿no es cierto? Que la Biblia no ha contado todos los transcursos que Dios hizo, porque dice que no caberían libros para contar todas las historias de nuestro Señor Jesucristo, las cuales nos va a ser revelada cuando estemos delante de Él. Él mismo nos va a contar todo lo que hizo y por qué hizo y cómo nos llamó a nosotros desde el principio. ¿Usted sabía que usted y yo somos llamados desde el principio? Sí, ahí de Génesis, ahora estamos leyendo el capítulo 3, desde ahí somos llamados nosotros. Somos llamados con ese amor que no tiene medida, porque Él no escatimó nunca escatimó, como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios lo había declarado acá en el capítulo 3, que Él iba a mandar una simiente. ¿Cuál es la simiente? La simiente de nuestro Señor Jesucristo a través de una mujer, que era María. ¿Cuáles esas profecías se fueron cumpliendo? Cuando nosotros entramos en Jeremías, vemos el libro de Isaías, que Isaías es el que más lucidez nos da de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se cumplió? Pues se cumplió todo eso, se sigue cumpliendo. Y las historias que nosotros vamos a empezar a ver a partir del capítulo 5, que ahí es como que la Biblia se vuelve a retomar con la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a ver los buenos y los malos, cómo quedó dividido, por qué el pecado insistió tanto e insiste tanto, porque sabe que el enemigo se le terminan los tiempos, porque viene el gran juicio contra él. Entonces él lo primero que busca hacer es hacer que mayor gente pueda arrastrar a él, mayor gente pueda hacer, es lo que él busca hacer. Eso no se llama bien, eso se llama maldad. Por eso, hermanos, yo les invito a que sean sabios, sabios en las decisiones, sabios en las preguntas, sabios en consultarle a Dios, decirle: Señor, si este hermano nos dice que nosotros nos podemos salvar de este mundo que está perdido, tal como está, que yo quiero que se salve mi vecino, que yo quiero que se salve aquel, pero primeramente antes de poder invocar todo eso tenemos que nosotros presentarlos tal como somos delante de Dios, para que su Espíritu Santo empiece a morar en nosotros a través de nuestra palabra, porque si yo digo sí, creo, ya lo estoy confesando, y al decir sí, yo creo que Él murió en la cruz por mí, lo estoy confesando, y dice que el Espíritu Santo empieza a morar en mí, y es el Espíritu Santo el que me empieza a ayudar a entender, a tener luz de entendimiento, a cambiar mis actitudes, a poder hacer algo distinto, a lo que yo antes hacía, no hacerlo ahora. Los hombres somos probados continuamente, porque decimos: si amamos al prójimo y lo amamos de boca, nada más decimos: oh, que Dios te bendiga, que así sea, hermano, pero no hacemos nada por él, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Porque fíjese el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando vino sobre la tierra, Él empezó de una manera sencilla, fue apartado de todo, no había lugar para Él, nació en un pesebre, después pasó a una casa, vinieron estos magos de Occidente, trajeron ofrendas, todo el que le ayudó, Dios proveyó eso para que ellos pudieran ir a Egipto, estar un tiempo ahí, y que este rey Herodes, con su maldad y su familia, no le pudieran hacer daño al bebé, aunque ya habían hecho los primeros genocidios, de haber matado a esos nenitos de 2 años, de 40 días a 2 años, y todos esos chiquitos que fueron presentados, después las mismas religiones que presentaron a los bebés y los ponían en los umbrales de las puertas, como actualmente hay lugares que lo siguen haciendo, nada más que lo hacen de manera oculta. ¿Por qué? Porque saben que Dios no obra en esas cosas, y que los hombres, por más malos que seamos,
Siempre hay algo adentro que está diciendo que está buscando de Dios, que está buscando ser sincero con Dios, que está buscando acercarse, aliarse con alguien que le va a ayudar en verdad, que es nuestro Dios. No es la religión la que te va a ayudar, es Dios, teniendo una comunicación directa, orando. El mejor mensaje que nosotros tenemos con Dios es la oración. Por eso ahora les invito a orar para poder seguir leyendo de la palabra del Señor, y esta pequeña introducción nos lleve a reflexionar, a decir: Señor, yo quiero ser parte de tus hijos, yo quiero ser parte de tu reino, yo quiero estar en eso, yo quiero compartir eso, y vamos a gozar de las cosas que Dios nos quiere dar. El mundo nos va a engañar mucho, pero Dios nunca. Padre amado, Señor, nos inclinamos ante usted, primeramente, Señor, dándole gracias, Padre, porque usted nos da un día más de vida, porque usted nos acompaña en todas las cosas, porque usted nos da el lugar y el privilegio, Señor amado, de poder entender de sus cosas santas, Padre, que es su palabra, Padre. Gracias, Señor amado, por los siervos que usted envía, gracias porque usted envía su palabra a través de esto, a través, Señor, de la radio, a través de distintos ministerios que usted va haciendo, Padre. Gracias por sus varones santos, limpios, benditos sean todos ellos por su nombre, Padre. Como así añada bendiciones día a día, y donde hubiera necesidad ponga su mano, mi Padre Santo, sanando, levantando al herido, sanando al enfermo, Padre amado, y así, Señor, cuidando a su pueblo, a su nación, Señor. Todo lo dejo, Señor, encomiendo en sus manos, y le ruego que continúe con este hablar, este callar, Padre, y sea todo esto preparado y dado para la gloria y la honra de su santo y divino nombre, para su pueblo, su nación y aquellos que le buscan, Señor. Gracias le doy a mi Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Vamos a seguir leyendo. Y vio la mujer en el versículo 6 que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieras? Ese es nuestro principio del mal. Si bien el mal fue engendrado solo a través de esos demonios que fueron cayeros en la tierra, que habitaron antes que nosotros, que ocuparon un lugar y que Dios tuvo un juicio ya con ellos, pero no un juicio eterno, sino un juicio eterno va a ser el fin de los tiempos, cuando Dios primeramente levante su iglesia y después de los 1000 años Dios venga a su último juicio al juzgar a los vivos y a los muertos, y todos vamos a estar delante de Dios, todos vamos a estar delante de Dios. Y dice que aún la muerte va a entregar a los muertos, el Sheol va a entregar a los que tienen ahí, en cada el mar va a entregar a los que tienen el mar, y cada uno, y van a desaparecer delante de Dios la tierra y el cielo. Por eso Dios dice que nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva. Cuántas cosas hermosas tenemos delante, ¿no es cierto?, para ir comprendiendo, entendiendo los propósitos de Dios. Fíjense que esta mujer, que vendría a ser nuestra madre, ¿no? Eva, ella vio que el árbol era hermoso y que le podría dar sabiduría, y pensó y ambicionó de alguna manera esa posición que el enemigo la estaba engañando, como hoy en día muchos somos engañados con el vino, o pensamos que el cigarrillo es el que nos va a calmar, y cuando en realidad eso entra dentro de nosotros y nos arruina el cuerpo, nos hace presentar como malas personas, enfermos cuando estamos en el alcohol, hombres y mujeres, porque hoy por hoy estamos orando por mujeres, cosas que para mí fue sorprendente saber de mujeres que están en ese tema del alcohol, y yo digo, ¿cómo podemos llegar a caer tan fácil, ¿no?, en todo eso? Y después la pornografía, hombres grandes, ¿no es cierto?, hombres de familia, pornografía, las relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres, y cuando hay otro que lo aplaude y le dice: no, pero si le vas bien, son buenos, pobrecito. Sí puede ser que sea así, no decimos que no, pero eso no es de Dios delante de él, porque Dios sabe que son espíritus que lo están dominando,
y de alguna manera ganaron en su vida. De esas madres que usan mucho su sentimiento y manejan los hogares y son madrastras, ¿no? Y hacen un hogar manejado a través de ella, quitándole el lugar al esposo, sin conceder el lugar al esposo, porque la primera revelación delante de Dios es que el hombre es la cabeza de la casa y la mujer lo tiene que acompañar. Los hijos en tercer lugar, el cuarto lugar el ministerio y el quinto lugar el trabajo. Dios apareja todas esas cosas. Cuando eso está aparejado en una casa de un siervo, fluyen grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque pasamos a ser el legajo, la Biblia en vida a los demás. Es el testimonio que nosotros tenemos que dar al mundo. El testimonio de que Dios vive, de que Dios está, de que Dios nos ayuda y que en lo poquito que entra en la casa es de bendición porque Dios lo multiplica. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero Dios lo hace. Lo hace porque nosotros buscamos del Señor, el Hijo de Dios trata de entender de la palabra, el Hijo de Dios es obediente a la palabra de Dios, cumple con las cosas del Señor y Dios lo bendice.